Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar acerca de anticoagulación en obesidad. Vamos a ver si usamos o no usamos DOAC, si usamos warfarina, si usamos la misma dosis de enoxaparina y vamos a llevar los mensajes importantes para nuestra práctica diaria. Espero les guste, no olviden darle like, compartirlo, dejar sus preguntas y comentarios. Además, los espero en mi Instagram, @infectoqm, donde hablamos de infectología y también de medicina interna. Así que empecemos. Bueno, ¿qué pasa con la obesidad? 1.9 billones de adultos tienen sobrepeso, 650 millones de personas tienen obesidad. Para el 2030, uno de cada dos personas va a tener un índice de masa corporal por encima de 30 y uno de cada cuatro por encima de 35. La población obesa es cada vez más grande, desafortunadamente, y por ende nos obliga a evaluar algunas condiciones que requieren ser vistas de forma diferente. La anticoagulación es una de ellas. Por un lado, la obesidad se comporta como un factor compartido en patologías trombóticas como la FA y la enfermedad tromboembólica. Además, la obesidad nos altera los volúmenes de distribución y nos altera la depuración del riñón de diferentes medicamentos, entre ellos los anticoagulantes, lo que pone un reto en este tipo de pacientes. Asimismo, la obesidad por sí sola es protrombótica, por un lado, inflamación crónica, alteración de la fibrinolisis, daño plaquetario, alteración endotelial y por ende trombosis, y una alteración en el perfil de adepoquininas, un aumento en la leptina, la PAI-1, la resistina y la bisfatina, que son protrombóticas. Esto como una pequeña introducción a por qué lo hablamos o por qué tenemos que ver la anticoagulación en el paciente con obesidad de una forma distinta. Vamos a ir viendo diferentes cosas. Vamos a ver warfarina, vamos a ver DOAC en contexto de FA, en contexto de enfermedad tromboembólica y vamos a ver tromboprofilaxis. ¿Qué es un comparador válido? Cuando miramos los estudios originales de los DOAC, todo siempre es sangra menos que warfarina, sangra igual que warfarina, es igual de efectivo que warfarina, es más efectivo. Pero entonces la primera pregunta es, ¿la warfarina funciona en el paciente obeso para yo poder empezar a comparar del paciente obeso los DOAC contra warfarina? Afortunadamente sí, y afortunadamente porque esta va a ser la respuesta cuando los demás medicamentos no sean tan útiles. Esta cohorte norteamericana de pacientes veteranos mostró que por encima de los 100 kilos, de los 120 kilos, de los 140 kilos, yo logro la meta de INR. ¿Requiero más warfarina? ¿Requiero una dosis más alta? Sí, pero afortunadamente logro el INR. El problema, aunque no es el objetivo de este video, está por debajo de los 60 kilos, donde con la warfarina no es tan fácil lograr las metas que uno quisiera. Entonces puedo estar tranquilo que por lo menos warfarina en el paciente obeso funciona, puedo lograr INRs y voy a requerir dosis más altas. Ahora, en el contexto de los DOAC, ¿qué pasa? La obesidad, ya hemos hablado, se comporta como un evento protrombótico, está con otras comorbilidades. Además, el paciente obeso, el paciente superobeso o superobeso, va a cirugías bariátricas, lo que también impacta algunas situaciones. Y en general, los DOAC son recomendados por encima de warfarina. El problema es que las poblaciones obesas y con obesidad mórbida no están tan representadas en los estudios originales. Esto hace que en el 2016 tengamos una recomendación en contra del uso de los dos medicamentos con índices por encima de 40 o peso por encima de 120 kilos. En el 2021 se cambia la recomendación, ya la veremos más adelante, pero esto ha hecho que en general no nos sentamos tan cómodos en usar estos medicamentos en estas poblaciones. Vamos a ver si sí o si no, y este va a ser el objetivo durante este video. No hay estudios aleatorizados, desafortunadamente. La información son análisis post-hoc de estudios previos aleatorizados o a partir de información observacional. Primero, un punto de vista farmacocinético. Ya hemos dicho que se altera el volumen de distribución de estos pacientes, se altera la depuración. Entonces han hecho estos estudios, es el estudio del Rivaroxaban, estudio de 2007, población sana, por debajo de 50 kilos, 70-80 como punto de referencia y por encima de 120 kilos,
una dosis única de rivaroxaban 10 miligramos día después de ayuno comparado con placebo. Se siguió por 2 días, a la semana y a las 2 semanas. Y lo importante es que desde un punto de vista de las características que ocurrieron no hubo nada relevante, diferente, es decir, no hubo mayores eventos adversos, los pocos que hubieron se resolvieron una vez se suspendió el medicamento y no hubo episodios de sangrado. Desde el punto de vista de farmacocinética, el área bajo la curva y la concentración máxima no tuvo diferencias significativas entre los diferentes grupos y se consideraron bioequivalentes. Y desde un punto de vista farmacodinámico, también se logró la inhibición adecuada del 10A, que es lo que hace el rivaroxaban, independiente del peso, si era un poco menor, por encima de 120, sin ser estadísticamente significativo. Es decir, desde un punto de vista de farmacocinética, pareciera que el rivaroxaban no se ve afectado con los pesos por encima de 120 kilos. ¿Qué pasa? ¿Y por qué se plantea esto? El lío es que los medicamentos pueden tener alta en una proteína o pueden tener baja afinidad a los tejidos. Podemos tener alteraciones en los volúmenes de distribución y afortunadamente el rivaroxaban es un medicamento que se concentra en el espacio vascular. Un paciente obeso aumenta sus tejidos, aumenta su intersticio, pero no su vasculatura, lo que hace que por sus características propias del medicamento no se vea impactado negativamente. Algo similar ocurre con el apixaban. Tenemos este estudio también de farmacocinética buscando ver lo mismo. Dosis única, seguimiento por 4 días, 55 personas por debajo de 50 kilos, 65-85 como punto de referencia y por encima de 120 o índices de masa por encima de 30. Los desenlaces farmacocinéticos son muy similares, concentraciones máximas y áreas bajo la curva sin diferencia en los diferentes grupos. Igualmente una relación lineal respecto al anti-10A, es decir, si logro la concentración, logro la inhibición, logro el efecto farmacodinámico y por ende podríamos decir desde un punto de vista farmacológico que tanto rivaroxaban como apixaban podrían funcionar en estas poblaciones con pesos por encima de 120 kilos. Como siempre, nos vamos a los estudios originales a ver qué tanta población había de la que estamos interesados acá. Vemos el Rocket, el Einstein, el Aristotle, el Amplify, el Relay, el Remedy, el Engage y el Ocusei. Diferentes, es decir, rivaroxaban, apixaban, dabigatran y edoxaban. Y la población que hay sí está, pero vamos a ver que son poblaciones por encima de 100 kilos. No sabemos qué tanto hay y pues ya vamos a ver en los estudios post-hoc qué tanto había, pero no es tanta, por encima de 120 kilos. Tenemos poblaciones más o menos 13%, 14%, 25%, 21%. Y uno dice, bueno, ¿de esto qué puedo extrapolar? Entonces está esto, que son los análisis post-hoc de estas poblaciones, mirándolo por encima de 40 el índice de masa corporal o por encima de 120 kilos y de entrada pareciera no haber diferencias. Es decir, por encima de los 120 kilos, en los estudios originales, con los peros que tiene esto, hacer poblaciones muy pequeñas y no diseñados para esto, pues no cambia el desenlace, ni de seguridad ni de sangrado. Por ende, uno podría ir diciendo, bueno, los DOAC por encima de 100 kilos, en este caso por encima de 120 y por encima de 40, podrían ser una opción. ¿Qué tenemos de informaciones prospectivas, observacionales o de estudios o de metaanálisis? Este es el estudio más grande que tenemos prospectivo, es un estudio de cohorte. Tenía poblaciones por índice de masa corporales por encima de 35. Y va diciendo como que, bueno, mire que no tenemos diferencias, pareciera que funciona, pero de esto me está combinando dos indicaciones. Y aquí quiero hacer una pausa. Cuando yo anticoagulo un paciente con fibrilación auricular, lo que estoy buscando es evitar eventos trombóticos. Es decir, aún no he hecho el evento, en el caso de que no lo tenga, claramente podría tener el antecedente, pero si no lo tengo, estoy tratando de evitar que ocurra. Cosa contraria cuando inicio un manejo de anticoagulación en una enfermedad tromboembólica. Ya tengo un trombo establecido
y quiero evitar la repercusión del trombo. El riesgo trombótico es distinto y eso lo vamos a ver reflejado en lo que vamos a ver a continuación. Los desenlaces son más favorables, se comportan de una forma más laxa en FA, a diferencia de lo que pasa en la enfermedad tromboembólica. Y por eso cuando mezclamos indicaciones es complicado poder decidir. Y vamos a ver que la población que nos interesa realmente es aquella que tenga índice de masa corporal por encima de 40. Porque es que está hasta 40, eso sí está en los estudios originales. Y yo sé que funciona. Y sé que hasta 120 kilos los DOAC funciona. Entonces necesito encontrar estudios que me reflejen por encima de estos pesos qué está pasando. Respecto a desenlaces trombóticos, no vemos diferencia. Cuando se estratifica con base en el tipo de anticoagulante, tampoco tenemos diferencia, o en el tipo de indicación, FA o enfermedad tromboembólica. Pero miren, acá se arranca a ver lo que les digo. Miren cómo en FA no es que no tengamos diferencia, hay una diferencia inclusive a favor del DOAC en poblaciones con pesos elevados y sin diferencias en eventos de sangrar. Hasta ahí vamos diciendo, listo, pareciera que los puedo usar. El primer pero ya con el dabigatran. El dabigatran no es una opción en el paciente con obesidad y esta es la razón. Cuando uno se va al estudio original de dabigatran, que es el Relay, por encima de 100 kilos se llegaba a un 21% menos de concentración de lo que hacía la población por debajo de 10 kilos, por debajo de 100 kilos. En ese estudio se establece un concepto de que el efecto antitrombótico del dabigatran depende de sus concentraciones. Por ende, si por encima de 100 kilos tengo menos concentración, pues yo no estoy realmente garantizando su efecto antitrombótico, su efecto anticoagulante. El Relay no mostró realmente diferencias en eventos trombóticos, pero bajo esa consideración teórica, el dabigatran no se considera en esta población. Y tenemos además 4 reportes de caso con pacientes que hacen eventos trombóticos a pesar de estar con dabigatran, e inclusive algunos con niveles apropiados, y que con otros DOA, como el caso de este que es rivaroxaban, sí logra los niveles terapéuticos. Entonces vamos a empezar en enfermedad tromboembólica venosa, pero con ese primer mensaje que ya nos va quedando es que si bien los DOAC parecieran funcionar, dabigatran no va a ser nuestra opción. Y recuerden que cuando acá vamos a empezar a ver muchos estudios, pero queremos encontrar esos que nos muestran poblaciones con pesos mayores a 120 kilos y con índices de masa corporal por encima de 40. Todo lo que vamos a ver es retrospectivo, obviamente esa no es la calidad que uno quisiera de la evidencia, pero es lo que tenemos en estos momentos. 176 pacientes, miren que es población con la que queremos, por encima de 40 y por encima de 120, me está mezclando 2 desenlaces, pero pues nos dicen, mire, pareciera que hay más sangrado con rivaroxaban, pero no es estadísticamente significativa. Pacientes obesos, en DOAC 109 pacientes, en warfarina 78 por encima de 120 kilos, sin eventos y sin sangrado, por lo menos sangrado que warfarina, pero sin ser significativo estadísticamente. Acá me ponen un punto de corte de 120 kilos y un índice de masa de 30, sin diferencias. Acá vemos el primero con desenlaces a favor del DOAC. Este estudio que es de Spiropoulos, que es uno de los estudios más grandes, es una cohorte que se hace a partir de registros electrónicos, por lo que desafortunadamente no contamos con qué tantos de los que estaban en warfarina estaban realmente donde queríamos que estuviera y qué tanto estaba, que esa obesidad qué tanto era. Porque este concepto sale desde diagnósticos de CIE-10, no sale realmente del peso. Entonces no sabemos si es 30, 35, 40, etc. Pero acá muestran que el rivaroxaban sangra menos y que definitivamente se asocia con menos costos. Este, por ejemplo, por encima de 140 sin diferencias, pero por encima de 40. Este por encima de 40 tampoco sin diferencias. Vamos viendo que realmente la información observacional todo apoya lo mismo. Que los DOAC no tienen una diferencia respecto a la warfarina en pacientes con índices de masa corporales por encima de 40. El problema es que ese 40 tiene tope y ya vamos a ir para allá.
2022, casi 500 pacientes, rivaroxaban y apixaban con índices por encima de 40, sin diferencias. Acá tenemos 3.500 en rivaroxaban, presentando un menor riesgo de enfermedad tromboembólica con el rivaroxaban. Acá tenemos igualmente 11.000 pacientes no obesos, 20.000 con obesidad mórbida. El punto de corte es 30, que uno quisiera saber es más bien por encima de 40 qué tanto hay. Pero muestran que la apixaban pareciera que también puede ser una opción útil. Acá también apixaban un estudio del 2022, nos muestra la misma respuesta. Menor riesgo de recurrencia. Este estudio del 2021, 25% por encima de índice de masa de 40, también menor riesgo trombótico. Otros sin diferencias. 2021, warfarinas contra apixaban, dabigatran y edoxaban, los DOAC sangrando menos. 2022, sin diferencia entre trombosis y sangrado. Y acá vemos el problema que tiene la mayor parte de estudios, y es que lo que yo quisiera que estuviera representado no lo está. Y miren este punto de 50, acá sí que menos. Para que vayamos ya llevándonos mensajes importantes, hasta índice de masa de 40 yo puedo usar DOAC. Tengo seguridad de hacerlo, los estudios originales lo sustentan y funcionan. De 40 a 50, la información es toda la que les he mostrado, es observacional, no es la que uno quisiera, pero igual muestra que funcionan. No sangran más, en algunos inclusive sangran menos, en algunos inclusive tienen mejores desenlaces respecto a prevención de eventos tromboembólicos, pero por encima de 50 sí vamos haciendo una pausa porque hay información realmente no tenemos mucha. Cuando cogemos toda esa información y la convertimos en un metaanálisis, pues veamos. Recurrencia de enfermedad tromboembólica por encima de 40, sin diferencia. Pero vean, la diferencia en la cantidad de estudios abismal, por eso uno dice, bueno, no es lo que yo quiero, pero pues igual la respuesta está. Acá vemos sangrado, sin diferencias, inclusive un poquitico mejor para los DOAC por encima de 30 el índice de masa corporal. Y tenemos lo más reciente en recomendaciones para este momento, que es una publicación del año pasado, 2023. Esto es lo que les decía. Las guías habían dicho que no lo usáramos. En 2021 se actualizan y dicen, bueno, pacientes que tenemos que tratar por debajo de 40 o 120, dice, ese es nuestro tope, no hay lío, use el que usted quiera. Funciona. Por encima de 40, rivaroxaban, apixaban, son los que tienen evidencia, limitada, pero tienen. Pero ese tiene un tope, y es que por encima de 50 y por encima de pesos aproximadamente de 150 kilos, no sabemos. No sabemos, y ahí sí que no tenemos formas reales de poder tomar una decisión respecto a los directos. Lo llamativo de este artículo es que dicen que a pesar de todos estos cambios, los médicos aún tienen esos peros o esas como precauciones con el uso en esas poblaciones. Es un panel de expertos, tiene 7 expertos, y se refuerza lo que les acabo de decir. Índice de máximo 40 o máximo 120, no hay lío. 40 a 120, ese amarillito es, hágalo. La información no es la evidencia de estudios aleatorizados, pero está. El problema está acá. Por encima de 50 kilos, perdón, por encima de 50 de índice de masa corporal o por encima de 150 kilos. Ellos dicen que tal vez podríamos guiarnos con medir niveles. Es decir, una forma objetiva, yo puedo medir la inhibición del factor 10A como subrogado de la acción del anticoagulante, con la salvedad además de que no sabemos si esto realmente se correlaciona con desenlaces. Pero en el caso, por ejemplo, Colombia, no es un examen que esté ampliamente disponible, es un examen que si lo tengo lo podría pensar, si no requiere un medicamento el cual yo pueda monitorear y saber que si está funcionando, es decir, la warfarina con su INR va a ser la respuesta en poblaciones por encima de 50 de índice de masa corporal o por encima de 150 kilos. Y acá vemos algunos ejemplos. La superobesidad, que son los índices por encima de 50, y la superobesidad, que es por encima de 60,
son pacientes que han fallado al tratamiento a pesar de estar en niveles. Este es como FA que aparentemente funcionó, pero solamente la vigilancia intrahospitalaria. Entonces, realmente en estas poblaciones con pesos tan extremos, tan altos, los DOAC pues sí no tenemos una evidencia que lo sustente lo suficiente. Entonces nos quedamos en esto. Podemos usarlos, sí, pero por encima de 50 de índice de masa corporal la evidencia es limitada. Podría pensar en seguir niveles, y en las cirugías bariátricas esto es un tema aparte, pero dependiendo cuál sea, como se compromete su lugar de absorción, tampoco puede ser puede que se nos dificulte también el uso de los anticoagulantes directos. FA. FA es una cara de la moneda parecida a la anterior, pero un poquitico más noble, con desenlaces más favorables, por lo que hablábamos de que estamos previniendo la aparición de, y no tenemos ya per se un evento trombótico. 2021, retrospectivo, 36.000 pacientes, 37% estaban entre 30 y 40, 11% por encima de 40. Los DOAC tienen menor riesgo de eventos isquémicos y también menor riesgo de sangrado. Acá, tener obesidad no influenciaba el desenlace en FA. 7.000 pacientes con rivaroxaban o warfarina menores cosos con rivaroxaban. Estudios que también muestran que no tenemos diferencias. Este estudio que es un estudio interesante porque dice que pareciera que la apixaban sangra menos que rivaroxaban en FA en el paciente obeso, pero pues observacional, eso no podemos, pues toca tomarlo con pinzas. Pero sí vemos que de forma generalizada nos están apoyando el concepto de que en FA también podríamos usar los DOAC con los pesos por encima de 120 kilos y con índices por encima de 40. Y cuando uno coge esta información y la vuelve un metaanálisis, pues miren que por encima de 30 el riesgo de eventos isquémicos, tanto en los estudios originales, aleatorizados, como observacionales, no tenemos problema, inclusive el desenlace a favor. Cuando miramos sangrado mayor pasa lo mismo, menor sangrado con DOAC. Por encima de 40 pues se nos caen, ya no tenemos tantos estudios, pero la información es muy similar. Arrastrado por la información observacional, tenemos también menor riesgo de eventos isquémicos con DOAC, menor sangrado también con DOAC. Y este metaanálisis que está publicado de este año 2024 también muestra lo mismo, por encima de 120 kilos en FA. No tengo problemas en eventos trombóticos, en sangrado mayor y en sangrado menor, por lo cual es una alternativa apropiada. Es decir, para cerrar este capítulo de los anticoagulantes directos con objetivo terapéutico, en la enfermedad tromboembólica y en la FA los puedo usar. Hasta índice de masa de 40 hasta 120 no tengo problema, es decir, ese rango de 100 kilos a 120 kilos los puedo usar perfectamente, o ese rango de índice de masa corporal de 30 a 40. De 40 a 50 y de 120 a 150 kilos, lo puedo hacer, sí, información observacional, pero lo puedo hacer. Y por encima de 50 de índice de masa corporal o por encima de índice de peso de 150 kilos, no, y mi opción va a ser warfarina. Y recordar que por encima de 120 kilos, dabigatran no va a ser nuestra opción. ¿Qué pasa con la enoxaparina? Entonces, hay pocos estudios aleatorizados controlados, esos son 3 de los que existen tratando de evaluar lo mismo. ¿Será que usar la dosis que conocemos de 1 miligramo por kilo es suficiente para estos pacientes? Sale este estudio que tiene 54 pacientes y dice que la dosis de 0,8 cada 12 horas podría ser una alternativa. Esto es muy problemático porque lo que les voy a mostrar a continuación son estudios pequeños, con poblaciones pequeñas, complejas para generalizar, y también la información observacional en términos generales apoya lo mismo, apoya que las dosis probablemente podrían ser 0,8 miligramos por kilo. Sin embargo, ningún estudio usó una dosis por encima de 150 a pesar del peso de los pacientes. Ejemplo, este estudio con un peso máximo de 243 kilos, igual la dosis máxima fue 150 miligramos. Esto no está muy claro. Esto no tiene la suficiente evidencia para decir que yo de verdad debería ajustar la dosis de enoxaparina, independiente de que algunas guías lo recomiendan.
Y acá está, por ejemplo, la información cuando se hace un meta-análisis, pero vean lo poquito, que son 2 estudios acá y aquí son solamente 4 estudios, diciendo, bueno, sí, pareciera que no hubiera diferencias y que podría hacerlo. Pero este estudio muestra en su discusión algo muy importante y es que los estudios no son homogéneos respecto a las dosis que usamos de enoxaparina. Es decir, la conclusión es como, hay algo mejor que 1 mg/kg cada 12 horas, pero no sabemos qué es, porque todas son dosis distintas. Y con base en eso, pues esta es una recomendación de una publicación del año pasado, hace 2 años, pero que deberíamos también tomar como con pinzas. ¿Ellos qué dicen? Índice de masa corporal es hasta 40, 1 miligramo cada 12 horas sin problema. Y por encima de 40, 0,8 hasta la máxima de 150. Sin embargo, esta recomendación es compleja de tomar por lo que les mostré anteriormente. La evidencia que la sustenta es pequeña, es muy heterogénea y realmente no tendríamos razón real porque en un paciente por encima de un índice de masa corporal por encima de 40 no usar realmente una dosis plena de enoxaparina de 1 mg/kg cada 12 horas. En tromoprofilaxis pasa lo mismo cuando uno mira los medicamentos, los insertos de la enoxaparina, la dalteparina y la tinzaparina, pues no es muy claro qué hacer con los pacientes obesos. Y la información en general más fuerte viene de la cirugía bariátrica, es del paciente que fue a cirugía y lo que se hizo de tromoprofilaxis durante ese momento. Este estudio evaluó diferentes esquemas y empieza a decir que parece que 40 miligramos día no es suficiente, que tal vez 60 miligramos día o tal vez 40 cada 12 podrían funcionar. Muestra una diferencia especial con la de 60 miligramos día, logrando un mejor objetivo farmacológico, farmacocinético. Esto es un desenlace no clínico. Y en las cohortes prospectivas más o menos muestran lo mismo, con varios peros, y es que la mayoría de conclusiones son con base en niveles de anti-10A, y eso no sabemos qué tanto se correlaciona realmente con desenlaces clínicos. Y todos aportando a una dosis en general mayor a 40 miligramos día, algunos 60 días, otros 40 miligramos cada 12 horas, y en pacientes que van a cirugía bariátrica con recomendaciones de tromoprofilaxis 10 días después de la cirugía. Acá vemos este resumen de estudios igualmente retrospectivos o prospectivos no aleatorizados que apoyan el concepto de que 40 miligramos día no es la dosis, que tal vez deben ser otras dosis, que tal vez no sabemos bien cuál es, y que es una conclusión mediada por anti-10A. ¿Por qué hago énfasis en los peros? Porque es que realmente aquí no tenemos una evidencia fuerte para sustentar lo que está reflejado en algunas guías. Y lo que pasó en eventos como por ejemplo el COVID, que se empezó a probar diferentes esquemas de tromoprofilaxis que al final no fueron muy claros. Cuando uno mira, por ejemplo, estudios igual de pacientes con enfermedades médicas, no en contexto de cirugías bariátricas, dicen lo mismo. 40 días pareciera no ser lo apropiado, 60 miligramos día tal vez podría funcionar. Y dicen que lo mismo, que 60 miligramos día me logra un mejor control de factor de anti-10A, pero de nuevo eso no lo tenemos tan claro. Los estudios que hay de pacientes con enfermedades médicas, no bariátricas, concluyen que 40 miligramos día no logran lo que uno quisiera de inhibición del 10A, pero sé que ha sonado muy repetitivo, pero el punto es ese, es que yo no sé si usar el subrogado de los anti-10A es suficiente para ajustar una dosis de tromoprofilaxis. Este es el metaanálisis que les había mostrado antes, pero ahora con la dosis profiláctica, y pues dicen lo mismo. 40 miligramos día pareciera no funcionar, pero es que tampoco sé cuál debería ser la dosis, porque la dosis entre estudios es muy variable y es muy heterogénea.
Este artículo le dice a uno, por encima de 40 use 40 cada 12 y por encima de un índice de 50 use 60 cada 12. Sin embargo, realmente en la práctica diaria, pues a ver, nuestra práctica, esta dosis no es la que hacemos, la dosis no la ajustamos, la dosis la dejamos 40 miligramos día, porque realmente no hay una evidencia que sustente el hacer un ajuste real en la dosis de tromboprofilaxis. Un mensaje importante son los DOAC en el concepto, en el contexto de la tromboprofilaxis de cirugías ortopédicas. Los postoperatorios de cirugías de rodilla y de cirugía de cadera requieren tromboprofilaxis. Ahí tenemos evidencia de aspirina, de enoxaparina, de apixaban y de rivaroxaban. Sin embargo, los pacientes con índices de masa corporales por encima de 40 no están representados en estos estudios, ni en el de dabigatran, ni en el de apixaban, ni en el de rivaroxaban. Por ende, tromboprofilaxis con DOAC en pacientes por encima de índice de 40 no está recomendado y no se debe usar como estrategia. Acá les resumo básicamente lo que charlamos durante este video. Sé que ha sido denso por la cantidad de estudios, pero acá tenemos la conclusión grande. Tratamiento, hasta 40 podemos usar DOAC o dosis plena de enoxaparina. 40 a 50 podemos usar rivaroxaban o apixaban. Dabigatran no es una opción, edoxaban tampoco tiene evidencia en este contexto. Enoxaparina se los dejo interrogado porque es lo que uno encuentra en la literatura, pero realmente pues uno podría usar 1 miligramo cada 12 horas. Hemos visto la heterogeneidad de la evidencia de esto, y por encima de 50 esto está también interrogado porque podría usarse en contexto de monitoreo de anti-10A, pero si no, realmente por encima de 50 warfarina es una opción apropiada. En profilaxis tenemos que hasta índice de 40 puede usar DOAC o puede usar enoxaparina, y por encima de 40 viene el interrogante si realmente debería ajustarla a 40 cada 12, a 60 cada 12 o simplemente mantener la misma dosis, que es lo que vemos en nuestra práctica, es lo que realizamos. Espero les haya gustado este video, no olviden dar el like, compartirlo, dejar sus preguntas y comentarios, y los espero también en mi Instagram, InfectoQM, donde hablamos de infectología y de medicina interna.